¿Cómo es posible que mientras el 60% de los trabajadores en Colombia asegura ser más productivo desde casa, el 42% de los gerentes aún dude de esa eficiencia? Que es una locura, la verdad, una desconexión total. Hoy, en Hablemos de Datos, vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre la batalla entre la productividad real, la cultura organizacional tradicional y los verdaderos costos del trabajo a distancia. Hay muchísima tela por cortar ahí. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para mantenerte actualizado sobre nuestras emisiones. El link está en la descripción. Así es, los esperamos por allá. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Hola, qué gusto estar acá de nuevo para otra inmersión profunda. Es mito y qué es realidad en el trabajo remoto hoy en día. Totalmente. Y para eso trajimos una pila de fuentes bastante diversa, ¿no? Sí, tenemos de todo. Datos del MINTIC, investigaciones cualitativas de la Universidad EAFIT, también estudios de Michael Page. Y no nos olvidemos del análisis legal de Robin Hood Asociados y el famoso libro blanco de la función pública. Exacto. Toda esta información es vital porque, el teletrabajo ya dejó de ser una simple medida de emergencia sanitaria. Claro, ya no es un parche temporal por la pandemia. Para nada. Se ha convertido en un modelo estructural inamovible y pues entender estos datos es la única forma de que empresas y trabajadores naveguen esta transición sin chocar. Tal cual. Y, si te parece, arranquemos de una vez con esa paradoja de la productividad que mencionaste al principio. De una, porque hay una urgencia evidente en separar, digamos, los mitos de la realidad estadística en ese aspecto. Fíjate que el estudio de Michael Page, de este año, encuestó a casi 800 profesionales. Y ahí sale ese dato. El 60% se siente más eficiente en casa. Pero al mismo tiempo el 42% de los gerentes es escéptico. Y aquí yo me pregunto, ¿no hay un sesgo enorme en ese 60%? Es lo primero que uno piensa. Es que natural pensar que la gente va a decir que es más productiva solo porque prefieren la comodidad de evitar el tráfico y quedarse trabajando en pijama. Claro, esa es la sospecha típica con las encuestas de autopercepción. Pero, y aquí viene lo interesante, la evidencia externa cambia el panorama por completo. ¿Qué dice la evidencia? La consultora REN Consultores midió el impacto real, o sea, en los entregables, no en lo que la gente siente. Y la productividad efectivamente mejora hasta en un 28%. ¡Wow! Un 28%. Es muchísimo. Total. Y esto se nota especialmente en los cargos intermedios. Además, si miras el sexto estudio del MINTIC, que es de 2022, el 88.9% de las empresas percibe beneficios. Casi 9 de cada 10. Así es. Y el caso de los cargos intermedios es fascinante porque, ellos necesitan hacer trabajo profundo, mucha concentración. Claro, en una oficina tradicional tienes interrupciones todo el tiempo, reuniones que no estaban planeadas, el ruido. Exacto. Cuando eliminas esa fricción de la presencialidad, la calidad y la velocidad de su trabajo se dispara. Es como medir el rendimiento de un auto deportivo por el ruido que hace el motor y no por la velocidad a la que va. Están los gerentes midiendo horas silla en lugar de resultados. Esa analogía es perfecta, porque ese ruido del motor es lo que en la academia llaman la gestión por impresiones. Medir por apariencias. Y la Universidad EAFIT tiene una investigación buenísima sobre esto. Analizaron entrevistas a líderes de gestión humana en empresas grandes de Antioquia. ¿Y qué encontraron estos líderes? Pues ellos notan que hay mejoras, ¿no? Ven más autonomía, sienten que crece la confianza en los equipos. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los departamentos de recursos humanos no tienen indicadores reales. O sea, carecen de las métricas para medir el retorno de inversión, el ROI del teletrabajo. Claro, están navegando a ciegas. Tienen la sospecha de que funciona, pero al final de mes no pueden probarlo matemáticamente. Exactamente. Siguen evaluando el desempeño igual que hace una década, viendo quién está sentado en la silla. Y, según el libro blanco, ¿cuál es el secreto para solucionar esto? Porque tampoco se trata de instalar programas para vigilar el mouse del empleado. Uy, no, eso sería fatal. El libro blanco lo dice clarísimo. El secreto del éxito es evaluar por cumplimiento de tareas, no de horarios. Suena simple, pero cambiar esa mentalidad en una empresa debe ser un reto gigante. Es reestructurar la empresa entera, básicamente. Y esto me lleva a pensar en quiénes realmente lo están adoptando y cuáles son las barreras de fondo.
Si miramos el mapa, la adopción territorial está súper concentrada. Totalmente. Bogotá lidera de lejos. Sí, tiene un 49% de participación en las encuestas de adopción del MINDIC. Y fíjate en el sector público. Ese dato es increíble. Pasaron de tener 992 teletrabajadores en 2019 a 7,690 en 2023. Un salto gigante. Y a nivel privado no se quedan atrás. Hay más de 1,5 millones de remotos. Claro, sobre todo en tecnología. Fedesoft dice que más del 70% de las empresas de software ya lo usan. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no todos? Y ahí es donde el Mintic nos da unas respuestas que, digamos, encienden las alarmas. A ver, el 38,7% dice que no lo adopta porque su actividad requiere presencialidad. Lo cual es obvio, la manufactura no se puede hacer desde la sala de tu casa. Lógico. Pero mira los otros motivos. Un 18,1% culpa a la cultura organizacional. Y un 14,4% señala directamente la resistencia al cambio. O sea, casi un tercio de la resistencia es puramente mental o de costumbre. Si el 76% de los empleados valora tener objetivos claros, ¿no será que el problema es que no sabemos liderar a distancia? Completamente de acuerdo. Y eso lo valida un estudio de Minesciencia sobre liderazgo. El problema no es el software. El problema es que nos faltan tecnologías blandas. ¿Te refieres a empatía y cosas así? Exacto. El liderazgo empático, la inteligencia emocional, saber gestionar objetivos. Un estudio paralelo en Panamá, de la revista Ciencia Latina, refuerza esto. Ah, o sea que pasa en toda la región. Sí, en Panamá encontraron que los mayores problemas son, primero, la falta de tecnología adecuada, con un 55%, y luego la gestión del tiempo, con un 40%, intimidación presencial. Qué fuerte eso. Ahora, digamos que una empresa logra superar esta barrera cultural y mental. Aún nos queda otro muro gigante. El muro del bolsillo y la ley. Exacto. Y aquí muchas empresas prefieren mirar para otro lado. El análisis legal de Robin Hood Asociados explica una diferencia que es crucial en Colombia. Sí, la confusión entre trabajo en casa y teletrabajo son dos cosas legalmente muy distintas. A ver, explícanos eso un poco más. Pues la figura de trabajo en casa fue una medida temporal. Ahí si ganas hasta 2 salarios mínimos, te dan un auxilio de conectividad. Digamos que te cambian el auxilio de transporte por el de Internet. Exactamente. Pero el teletrabajo formal, regulado por las leyes 1221 y 2121, es el modelo permanente. Y ahí la cosa cambia radicalmente. O sea, el empleador está obligado a proveer los equipos, ¿no? ¿Sí? Y no solo eso, debe compensar los gastos de energía e Internet. Y ojo, incluso si el empleado gana más de 2 salarios mínimos. ¡Wow! O sea, cubre a todos por igual. Básicamente la ley en Colombia está diciendo, tu casa no es una sucursal gratuita de la empresa. Si la empresa ahorra en arriendo, no puede pasarle la factura de la luz al empleado. Mejor no lo pudiste decir. Y súmale otra cosa. Si la empresa usa la modalidad de traiga su propio dispositivo, el BYOD, la ley los obliga a dar una compensación por el desgaste del computador. Imagínate. Un gerente escucha esto y piensa que el teletrabajo lo va a quebrar. Claro, suena a un gasto inmenso, pero los datos dicen otra cosa. El estudio de Ciencia Latina mostró que el 82,5% de las empresas tuvo que hacer inversiones iniciales considerables. Fue un golpe duro al flujo de caja al principio. Sí, pero, y este es el dato clave, el 55% logró reducir sus costos operativos a mediano plazo. Claro, porque como dice el Libro Blanco de la Función Pública, es una inversión inicial que retorna. Exacto. Eliminas costos fijos. Menos metros cuadrados de arriendo, menos servicios de limpieza, menos seguridad privada. No es un gasto perdido. Qué interesante perspectiva. No olviden unirse a nuestra comunidad de WhatsApp y seguirnos en LinkedIn para seguir desmenuzando estos temas juntos. Sí, la discusión por allá se pone buenísima. Y bueno, a modo de reflexión sobre todo esto que hemos hablado, queda claro que el teletrabajo ya no es un experimento de la pandemia. Para nada. Los datos demuestran que es altamente productivo. O sea, hasta un 28% más. Ujú. Y lo que hace en realidad es exponer las debilidades de las empresas.
Totalmente. Si una organización fracasa con el teletrabajo, no es culpa del modelo. Falla porque no tienen indicadores de gestión humana o porque tienen un liderazgo basado en la microgestión. O porque, digamos, intentan evadir sus responsabilidades legales de proveer las herramientas y pagar los servicios, ¿no? Así es. Quieren que el empleado trabaje en condiciones óptimas, pero sin invertir un peso. Entonces, hagamos un resumen rápido con los 3 elementos clave de hoy para que la audiencia se los lleve bien anotados. Perfecto. El primero es la brecha de confianza. Que es cuando la productividad aumenta hasta un 28%, pero el 42% de los gerentes aún desconfía, ¿verdad? Exacto, porque sus áreas de gestión humana carecen de indicadores reales para medir resultados en lugar de medir horarios. Clarísimo. El segundo punto clave es que la barrera es cultural, no tecnológica. Así es. Aparte de los trabajos que sí o sí son presenciales, el mayor freno es esa resistencia al cambio y la falta de un liderazgo empático. Nos falta saber gestionar objetivos y soltar el control físico. Y el tercer y último punto. La casa no es oficina gratis. Crucial. Legalmente, bajo el teletrabajo, el empleador está obligado a asumir los costos de energía, internet y herramientas. Y esto protege el bolsillo del trabajador, sin importar cuánto gane. Bueno, ha sido un análisis muy revelador. Totalmente. Y antes de despedirnos, quiero dejarles una idea en el aire, construida a partir de estos datos geográficos y empresariales que revisamos. A ver, compértenos eso. Consideren esto. Si empresas en Bogotá están contratando talento remoto en Cali o Barranquilla, como sugiere el Libro Blanco, ¿qué pasará con la riqueza de las grandes capitales cuando los profesionales ya no tengan que migrar para conseguir un salario competitivo de gran empresa? Quizás el teletrabajo termine siendo la mayor política de descentralización económica en la historia del país. ¡Wow! Eso sí que cambia las reglas del juego por completo. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo Hablando de datos.